Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a otro Water Talk de Quilimo. Mi nombre es Paola Flores Hernández, soy gerente de adaptación climática de esta startup. Para los que nos sintonizan por primera vez, Quilimo es una startup que brinda soluciones de acción climática, de acciones colectivas, en la cual unimos productores que están dispuestos a adoptar tecnología para reducir el consumo de agua en la agricultura y empresas que justo el día de hoy vamos a hablar un poco de ello, que tienen metas de agua neutralidad o de water neutrality y juntos pueden llegar a lograr objetivos de conservación de agua en las cuencas más estresadas de México y Latinoamérica. El día de hoy tenemos una plática muy interesante en la cual vamos a evaluar cómo a través de estos compromisos de water neutrality las empresas pueden lograr esta seguridad hídrica de la que hablamos. Y para ello, el día de hoy nos acompañan dos grandes ponentes y expertos en estos temas, Carlos Mendieta de Petstar y Enrique Lucero de Constellation Brands. Bienvenidos. Les cedo la palabra. Enrique, Carlos, si gustan presentarse con la audiencia del día de hoy, podemos comenzar por Carlos o Enrique, quien guste. Bien, empiezo yo. Mucho gusto y gracias, Paola, por la invitación. Enrique Lucero, gerente de sustentabilidad de Constellation Brands, la división cerveza. Muchas gracias, Enrique. Hola, muy buena tarde, dependiendo, ¿verdad?, del uso horario. Un gran saludo. Gracias, Paola, gracias a Quilimo por esta invitación. Muy honrado de poder participar en este ciclo de pláticas. Aquí acompañado también a Enrique, entonces un gusto. Yo soy director de sustentabilidad, asuntos públicos y comunicación en Petstar.
que hacemos acopio y reciclaje de botellas de PET acá en México. Muchas gracias nuevamente a ambos por participar el día de hoy. Y pues comienzo contigo, Carlos. Empezamos con este webinar porque tenemos muchas cosas que platicar el día de hoy. Primero sería ponernos en contexto. Si nos podrías brindar un breve contexto tanto nacional e internacional de las iniciativas que existen actualmente en torno al agua. Bueno, desde nuestra mirada y solo por mencionar algunas de las plataformas o iniciativas que existen para abordar este tema, creo que puedo iniciar con lo que está ofreciendo el Global Compact, esta iniciativa de Naciones Unidas, y que desde el año 2007 generó junto con el Pacific Institute un llamado que es el Water Mandate. Y ahí las empresas participantes de esta iniciativa global, es decir, que se puedan adherir a las redes locales, simplemente puntualizar para quienes no estén familiarizados, desde el año 2000 surge a partir de un llamado de Naciones Unidas el Global Compact. Y su propósito es trabajar con las empresas en el mundo para que incorporen los principios y valores de Naciones Unidas en sus modelos de negocio. Desde el año 2015 son el brazo operador para que se contribuya desde el sector privado en el mundo al cumplimiento de la Agenda 2030. Obviamente, el ODS 6 de agua limpia y saneamiento está presente, pero en esa lógica de trabajar con las empresas, Paola, hacen esta alianza para hacer un llamado de trabajo en temas de agua, sobre todo abordando temáticas como es evitar la escasez, es decir, garantizar que exista el recurso en las distintas regiones. Por otro lado, también calidad, no solamente que esté el agua ahí, sino que tenga la calidad para poderse aprovechar para la vida, para las casas, para la actividad productiva. La gobernanza del agua, porque los procesos de gestión de este recurso son complejos, son multiactor, desde comunidades hasta gobiernos locales, sector privado, academia, organizaciones de sociedad civil, gobierno estatal y federal. Siempre el tema agua está presente así bajo esa óptica. El acceso al agua y saneamiento es el otro pilar de esta iniciativa, y con esto se puede contribuir a la resiliencia hídrica. Ahí es importante que las empresas participen en Global Compact. Entonces hay un proceso de adhesión y tienen que consultarlo con sus redes locales, ¿no? En el caso de México, pues bueno, ahí está clara la página y podrán tener acceso al procedimiento de cómo adherirse, que es algo muy sencillo. En ese mismo sentido, hay una reflexión que lleva esta iniciativa a nivel global y en septiembre del año pasado, sabiendo que no más del 15% de los objetivos de desarrollo sostenible, de las metas, de las 169 metas de la Agenda 2030, están en trayectoria a ser cumplidas para el 2030, hay un llamado para avanzar e ir más rápido. Se llama Forward Faster y tiene 5 temas prioritarios desde donde entiende la iniciativa global que el sector privado puede hacer la diferencia en estos años que quedan antes del 2030 para realmente contribuir a lograr la agenda en un mejor ritmo. Y estos temas incluyen la resiliencia hídrica. Ahí va a haber posibilidades para que las empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes, encuentren una comunidad de práctica entre pares y que puedan tener información, pero también cómo generar un plan de acción para avanzar en las metas que tiene esta iniciativa y que a nivel global deben de reflejarse en que al menos se intervenga en 100 cuencas críticas para en el planeta. Entonces, una gran plataforma de aprendizaje, de networking, de información, de capacitación, definir un plan de acción, Paola, para cualquier empresa, no importa el sector, en dónde estén ubicadas,
o el tamaño de sus operaciones, es adherirse a la iniciativa de Global Compact en su país y participar de el Water Mandate y de Forward Faster. Eso es algo muy importante, ¿no? Ahí se hará una distinción entre los temas de operaciones directas que tiene la empresa, la cadena de suministro, la acción colectiva, cómo la empresa puede asumir un liderazgo para hacer un llamado a la acción y sumar manos a esta acción colectiva. Hay situaciones estructurales que rebasan a las empresas, además de lo que pueden hacer al interior de sus operaciones en su cadena de suministro y llamando a la acción. Y ahí es donde tiene que hacer un trabajo de política pública, procesos de diálogo multiactor, generar recomendaciones en este sentido. Y finalmente, transparentar a través de la publicación de los avances de sus planes de acciones con comunicación y con vinculación con la comunidad que veremos más adelante si el diálogo lo permite. Esto es una gran plataforma y solamente mencionar otra que está disponible para cualquier empresa, lo mismo, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, academia, y es el Water Stewardship Alliance. Y ahí es algo similar en el sentido de que vas a poder encontrar una comunidad de empresas, instituciones que van a estar ya trabajando a favor de que existe el agua, de la regeneración de la naturaleza, la definición de planes de acción que se puedan implementar, evaluar y comunicar para que se continúe el aprendizaje colectivo. Eso es una plataforma también global y entre estas dos, cualquier empresa va a tener claridad de cómo desarrollar su plan de acción hacia que contribuya a la resiliencia hídrica, a la seguridad hídrica en donde tengan operaciones. Claro. Muchas gracias por el contexto, Carlos. Está muy interesante. Voy a citar algunas de las cosas que dices porque justo estos temas cuando los platicamos parece que son únicamente de las empresas grandes, ¿no? Y solamente las empresas grandes tienen que tomar acción, pero esto que nos compartes ayuda a saber que cualquier tipo de empresa, sin importar el giro, sin importar el tamaño, puede comenzar a unirse. Y el segundo punto tan importante es la acción colectiva, ¿no? ¿Cómo vamos a poder? No estamos solos en esto y eso también a veces es el miedo, ¿no? El tema del recurso, a ver, el tema de con quién voy de la mano o cómo comienzo. Entonces, encontrar esta comunidad siempre nos ayuda y vamos a ir aunando más en esta conversación acerca de esta comunidad y estas acciones colectivas. Antes de pasar a ello, me gustaría, Enrique, que nos compartas más acerca de estos términos, ¿no? Si bien menciona Carlos, existen estas plataformas donde vamos empezando a encontrar esta comunidad y generando diálogos que comparten el mismo idioma, el mismo contexto, pero sin embargo tenemos diferentes temas, ¿no? Water neutrality, net positive, water stewardship. Compártenos un poquito más de tu experiencia, qué son estos términos, hay diferencias y ustedes cómo lo aplican en Constellation Brands. Claro que sí, Paola, gracias. Pues bueno, voy a empezar con la que comentas, me voy a ir un poco a lo mejor de lo más general. Eh, para nosotros, Water Stewardship, pues tiene que ver con tanto lo que haces como compañía al interior, pero también al exterior en tus comunidades, ¿no? Em, y eso pasa un poco por, pues ahora sí que, qué tipo de negocio eres y qué es lo mejor que tú puedes hacer por este recurso, ¿no? En donde te estás moviendo. Para nosotros en Constellation Brands, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, en nuestra estrategia de agua tenemos 3 pilares. El primero es acceso para las comunidades donde operamos, el segundo es disponibilidad a largo plazo, es decir, que los usuarios en una cuenca donde operamos tengan acceso al recurso, lo puedan utilizar eh, y que haya, ¿no?, más de este recurso. Y el último es un poco más interno, que es eficiencia de cómo hacemos el proceso de elaboración de cerveza. Entonces, eso para nosotros es nuestro marco, ¿no? Y obviamente lo que trae cada uno de ellos, pues ya es parte de nuestra estrategia de Water Stewardship. Al final de cuentas, creo que, como dices, cada compañía tiene ahí su definición, pero creo que al final de cuentas, de lo que se trata es de identificar
qué es lo que como compañía o como región quieres ayudar a solucionar y enfocarte por ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, uno de los, diría, términos que estamos utilizando es eh, ser neutrales en agua a nivel nacional. Nosotros como Constellation Brands tenemos dos cervecerías actualmente, una en Sonora y otra en Coahuila, y lo que buscamos es devolver al medio ambiente al menos el mismo volumen de agua que utilizamos en nuestras operaciones. Entonces, ahora sí que neutral significa, pues igualas lo que retiras, ¿no? Entonces, por eso es la definición de neutral, ¿no? A lo mejor otras compañías utilizan el término positivo porque tienen la intención de regresar aún más. Nosotros en este momento nos estamos ateniendo a ser neutrales y para eso, obviamente, pues no es una definición que tampoco nosotros per se definiéramos, ¿no? Sino que nos estamos basando también en estándares internacionales, por ejemplo, para poder saber qué tan cerca o lejos estamos de ese objetivo, pues tomamos como referencia la metodología del Water Benefit Accounting, que ha sido utilizada por muchas compañías y también pues varias organizaciones de renombre participaron en la elaboración y pues eso es lo que al final a nosotros nos calibra si vamos cerca o lejos y si somos capaces de ir a más, pero bueno, eso ya son decisiones estratégicas que la compañía va evaluando conforme vayamos viendo los resultados de lo que vamos realizando, ¿no? Eh, y también creo que algo más bien importante y a mi punto de cómo vinculas esto al interés de la comunidad o la región del negocio es pues, qué problemática o qué reto quieres solucionar con esto. No se trata solamente de volumen, sino es cómo lo vinculas a un reto local que estés viendo, ¿no? Entonces, ahí un poquito es decir, bueno, sí estoy regresando volumen, sí estoy siendo neutral, pero al mismo tiempo estoy ayudando a resolver un reto de la comunidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos ver que, digo, como pasa en muchos lados del mundo, oye, en el sector agrícola hay muchísimas oportunidades de cómo hacer más eficiente y hay varias formas de hacerlo y varios stakeholders que están involucrados, pues entonces hay que profundizar y decir, bueno, ¿cómo yo con lo que estoy buscando como compañía, al ser neutral y al mismo tiempo identificando un reto local, que es cómo hacer más eficiente, en este caso el sector agrícola, puedo juntar ambas cosas y lograr un resultado que beneficie a la región donde opero? Entonces, un poquito esa es la lógica de cómo lo hacemos. Claro, y ahí se va construyendo la historia que tenemos para este día, para contar con los que están el día de hoy sintonizándonos. Es justo el cómo encuentro este framework, cómo encuentro esta comunidad, pero también cómo voy empezando a definir cuáles son los problemas que realmente tengo que atacar conforme a la estrategia que cada uno tenga. Como bien lo mencionaba Enrique, no tiene que ser necesariamente ir más allá de lo que está obteniendo o utilizando la corporación, sino empezar con water neutrality y después ir avanzando. Pero tener muy claro este water stewardship o estos objetivos es el primer pasito, ¿no? Y de ahí irlo diseñando. Entonces, con base a esto, continúo contigo, Enrique, para que nos compartas justo en estas estrategias. Cuando preparábamos este webinar, hablábamos de cómo esta estrategia puede cambiar también en tres pilares, ¿no? Cómo es cadena de valor, cómo es a nivel replenishment o cómo es esto de implementar al territorio local y las comunidades que están dentro de cercanas a la planta. Y también ahí Carlos nos va a compartir más sobre este último punto, ¿no? De las comunidades y por qué es importante no nada más regresar el volumen, como bien lo mencionabas, sino atender retos locales. Sí, pues nosotros ahora sí que como compañía tenemos un enfoque hiperlocalizado en nuestras comunidades. Eso significa que, por ejemplo, el ejemplo que estaba mencionando hace un momento, eh, nosotros actualmente estamos buscando, y lo hemos hecho, por ejemplo, en Sonora, hemos colaborado con el sector agrícola para dotar de infraestructura para mejor conducción y eso incrementa la eficiencia
de riego del sector agrícola y no necesariamente estamos hablando de nuestra cadena de valor. La lógica de esto es, al estar dentro de las comunidades y al ser las comunidades no, de nosotros como compañía, pero también nuestros colaboradores, pues tenemos que asegurar pues que el recurso esté presente de acuerdo a nuestra estrategia y eso solo lo podemos hacer colaborando de manera efectiva con este sector, de nuevo, incluso que no forma parte de nuestra cadena de valor, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque al final, un poquito la pregunta que nos hacemos es, ¿qué necesitamos nosotros como negocio hacer para que la región le vaya bien? Porque eso le beneficia a todos. Y entonces eso te, te abre la puerta a la exploración de muchas oportunidades. Entonces, de nuevo, nosotros podemos vincular esta colaboración que tenemos con otro sector, no necesariamente dentro de nuestra cadena de valor, para poder platicar acerca de cómo resolver retos conjuntos. Al mismo tiempo, eso nosotros lo podemos vincular con metas y con la estrategia que tenemos en Water Stewardship dentro de la compañía. Y para poner un ejemplo muy puntual de cuestiones que ya hemos hecho, por ejemplo, en el distrito del riego del río Yaqui, en Ciudad Obregón, en Sonora, pues hemos realizado varias obras de infraestructura desde hace más de 5 años para poder regresar justamente este volumen de agua a la comunidad y hemos logrado regresar casi más de 7 veces el volumen que utilizamos dentro de la cervecería. Pero eso es simplemente dotar de infraestructura al sector agrícola. Entonces, ahora sí que trabajando fuera de lo que nosotros somos como negocio, hemos logrado ese impacto y esos resultados, ¿no? Y pues obviamente eso se vuelve muy importante. Obviamente eso no sería posible si nosotros como Constellation Brands se nos hubiera ocurrido decir, bueno, yo quiero invertir y pongo cierto recurso y quiero construir infraestructura más eficiente de riego. Eso solo se logra a través de una colaboración con los actores que al final primero son responsables de esa infraestructura, pero también son corresponsables como nosotros y como otros sectores del recurso del agua. Entonces, teniendo estas conversaciones acerca de qué es lo que debemos de hacer, es cómo llegamos a la definición de estos proyectos que hemos implementado. Y, por ejemplo, en el caso de Quilimo, a quien representas, pues obviamente también hemos venido teniendo estas conversaciones primero asociándonos con entes técnicos que conozcan de las problemáticas y que conozcan de la implementación de proyectos, pero también acercándolos con las personas que al final se van a beneficiar de esto, ¿no? Que en el caso de la región de Piedras Negras, pues son los agricultores, en este caso estamos platicando con productores de nogal, que también lo que se busca es cómo los ayudamos a ser más eficientes en el uso del agua. Entonces, un poquito lo que quiero decir aquí es, por supuesto que por estrategia muchas compañías se enfocan en su cadena de valor y para nosotros lo que hace sentido como Constellation Brands es un enfoque hiperlocalizado en nuestras comunidades y ya que nuestras cadenas de valor no son grandes dentro de la región donde operamos, de todas maneras hace sentido tener estas conversaciones y llegar a soluciones conjuntas. Claro, un poco también para poner en contexto, el agua tiene que ser hiperlocalizada, ¿no? Tenemos que cuidar las cuencas donde están las operaciones y muchas veces es muy difícil que la cadena de valor se encuentre en la misma cuenca en la que se encuentran las operaciones, ¿no? Entonces, el aliarse con el agro, que probablemente no es algo, por ejemplo, justo como Constellation Brands, en lugar de estar invirtiendo en cebada, ahora está invirtiendo en nogaleros. ¿No? No haría mucho sentido si lo pensamos así, pero ya cuando pensamos que es la comunidad que está a tu alrededor, que te da una oportunidad de trabajar en el agro y aparte están cuidando una cuenca común, ya todo empieza a hacer match, ¿no? Y ahí pues le cedo la palabra a Carlos para que nos cuente también cómo podemos empezar a hacer mucho más match con las comunidades para poder trabajar en temas de agua. Gracias, Paula.
Y sí, creo que lo que están poniendo en la mesa es esta mirada holística, ¿no? Es un enfoque integral, es una perspectiva de cuenca, ¿no? Evidentemente eh, no hay una delimitación artificial por municipalidad para ver dónde termina o no la cuenca o por nuestras operaciones. Lo que podamos hacer en beneficio de una cuenca, pues va a ser muy importante. Y ahí es donde hablaba de esta complejidad de poder establecer la gobernanza para la gestión de este recurso. Y no es sencillo, porque hay cambios en los temas administrativos, ¿no? Tanto de autoridades locales, pero también estatales, también federales, y también, en el caso de México, de los núcleos agrarios, de las comunidades, que sus mesas directivas van renovándose. Y ahí hay un gran reto para darle continuidad a los proyectos y que la mesa entrante de la comunidad, que finalmente en nuestras áreas naturales eh, están nuestras poblaciones también ahí ya asentadas y son quienes cuidan de los bosques y que permiten la infiltración para que los acuíferos se puedan estar nutriendo y no tengan un déficit. El panorama en México es que la mayoría de nuestros acuíferos están con déficit operando año con año, están sobreexplotados y por eso lo que podamos hacer en la conservación de nuestras áreas naturales, involucrando a las comunidades, generando empleo, es vital. Eh, y ahí es el proceso de gobernanza. ¿Qué necesitamos? Formar liderazgos, formar perfiles, tener competencias adecuadas para que haya constructores de gobernanza. Eso es algo que las empresas podemos ayudar mucho. Por otro lado, solamente para precisar esta idea inicial, ¿no? Lo que nos ofrece el Pacto Mundial, pues es una lógica de aprendizaje y de avance colectivo. El Water Stewardship, además de que puede ser esta plataforma de networking y de aprendizaje, para quienes deseen, también está la opción de una certificación, porque para las empresas también es importante la trazabilidad y la confiabilidad en los datos que se están presentando, y eso respaldado por una certificación que esté mostrando para sus grupos de interés que sí está avanzando. Entonces, todo eso está ahí presente. Son recursos que las empresas ya podemos tener y que podemos encontrar aliados muy valiosos para hacer este trabajo. Me centro en estos elementos de la gobernanza y del trabajo en comunidad que nos ayuden a que tengamos agua, a que tenga la calidad adecuada y esto se da subiendo el nivel de interés que tiene la empresa respecto a este tema. Entonces tenemos que hacer mucho trabajo. Quienes nos están escuchando, por lo que nos platicaban Paola, seguramente están llevando áreas de sustentabilidad, de responsabilidad social en sus empresas y es importante incrementar el nivel de atención, de preocupación sobre la resiliencia hídrica, la seguridad hídrica, la neutralidad hídrica para la organización. Tiene que ser parte del modelo de negocio, eh, los principios de Naciones Unidas, la sustentabilidad y por ende el tema de gestionar la huella hídrica para que, como dice Enrique, pues ese escalón lo logremos, al menos el de neutralidad. Otro elemento que podemos hacer es identificar instituciones que ya tienen información. Además de los técnicos que mencionaba Enrique, la gente con esta expertise, hay distintos estudios, hay distintos planes que generan los organismos operadores de agua en las instituciones académicas, las universidades o federales, y que lo que les falta es que pueda asignárseles recursos. Entonces es una manera muy adecuada de cómo estos procesos de gobernanza que deben de ser
deben de tener representantes y diálogos uno a uno, pero también reuniones entre todos los actores, cómo se ponen en esa mesa esos proyectos que están quizás guardados en un cajón, en el escritorio, y que podemos hacer que dada la situación que se está viviendo, pues empiecen a movilizarse, a asignarse recursos públicos, privados, de cooperación internacional, para que puedan llevarse a cabo. Siempre poniendo a las personas en el centro, por eso esta labor de trabajar con los agricultores, con las comunidades es vital. Y ahí necesitamos, como empresas, tener aliados clave, ¿no? Las organizaciones sociales tienen esa expertise, tienen esa vocación y hay que hacer alianzas con las fundaciones. Esa sería también desde nuestra experiencia en PetStar, algo muy importante que podemos compartir. Em, Claro, sí, justo ambos platican de dos estrategias diferentes, pero que van para el mismo fin y con diferentes stakeholders, pero que abonan a lo mismo. En el caso, por ejemplo, de lo que comentas, Carlos, estamos hablando de infiltración, ¿no? Cómo a través de cuidar una comunidad y hacer que protejan su bosque, vamos a tener un árbol que nos va a permitir esta infiltración y poder tener el replenishment de este acuífero. Y a la vez, por parte de trabajar con el agro, que es lo que comentaba Enrique y que es lo que hacemos acá en Quilimo, lo que estamos haciendo es evitar la extracción del agua de la cuenca, ¿no? Ambos abonan a lo mismo, ambos abonan al acceso, trabajamos con dos comunidades distintas y trabajamos de la mano diferentes actores. Volvemos a lo de esta acción colectiva que individualmente no lo podríamos hacer. Y también podemos ver que cada uno aporta algo, ¿no? A veces podría ser el recurso, otras veces el expertise, y así vamos abonando hacia este camino de al menos la neutralidad. Bueno, para continuar y casi terminar, quisiera que nos compartieran, si gustas empezar, Enrique, si alguien quiere comenzar ya, ¿no? De las personas que nos están escuchando el día de hoy, justo estas personas de sustentabilidad, ¿qué consejos les darías? ¿Cómo empezar? Y también ya lo hemos platicado un poco, pero si lo podemos desglosar un poco en los pasitos y también algunos errores que te han pasado que ellos ya no cometan, ¿no? Al final para eso estamos aquí en la sustentabilidad, para ayudarnos. Y si nos pueden compartir eso, primero Enrique, después si nos abonas también, Carlos, qué acciones o qué consejos les darían a las empresas que nos escuchan el día de hoy. Sí, claro. Digo, creo que es importante, digo, todos estos temas de agua, a veces, digo, y cualquier tema de sustentabilidad, creo que a veces es puede ser tema de percepción o cómo lo entiendo yo como persona o como organización. Entonces, creo una de las cuestiones que puede ayudar a ir avanzando de manera rápida y también concisa es tener clara la situación, ¿no? Y tener las bases adecuadas. Ahorita Carlos estaba mencionando este tema de planes de rectores, información disponible, etcétera. Es muy importante ir a esas fuentes porque así te pones en un baseline de dónde estamos parados como región y obviamente si tú como compañía pues, te quieres meter a estos temas, pues primero tienes que entenderle de qué estás hablando primero y obviamente después es ir a platicar con los stakeholders. Parte de esta revisión de información tiene que ser a quién le interesa o a quién le está afectando este problema también. Entonces, si tienes una buena identificación de todo eso, pues sabes con quién ir a platicar, con quién ir a hablar y también entender un poco cómo ellos están entendiendo el problema, cuál es su perspectiva al respecto de eso. De esa comunicación transparente es de lo que depende que se pueda llegar, ahora sí como tú dices, a la acción colectiva de ponernos de acuerdo y qué tenemos que hacer en conjunto, en corresponsabilidad, para resolver el reto local que estamos identificando. Obviamente este proceso, dependiendo de qué tan complejo pueda ser por contexto, por región, pues puede ser corto o largo, pero una de a tu pregunta de qué recomendaría o qué recomendaría no hacer, creo que algo importante sería, primero partir y eso sí lo hemos hecho, obviamente partir de una comunicación bien transparente y de ambas partes o de varias partes, pero aparte que no se pierda la inercia de la conversación, ¿no?
porque eso es importante, porque si en realidad tú quieres llegar a una solución, llegar a un acuerdo y empezar a implementar, es importante darle continuidad a esa conversación para justamente que se vea el interés en ir a solucionar ese reto que se está identificando y que se está conversando, ¿no? A veces, igual y por distintas, y esto estoy hablando de todos los stakeholders involucrados, tienen otros intereses, otras preocupaciones, etcétera, pero es importante no quitar el dedo del renglón y atraer la conversación hacia el mismo punto y hacia la misma prioridad para justamente llegar a ese acuerdo y llegar a ese tema de implementación. Creo eso es importante porque luego creo que ya hemos escuchado de temas que han estado en el tintero por años y años y años y nunca nadie se mete o nunca nadie se pone de acuerdo. Entonces creo que como sector privado tenemos una capacidad importante de ponernos una meta y buscar un resultado. Entonces, digamos que es importante utilizar esa capacidad para poder atraer esa conversación y poder llegar a esos acuerdos, ¿no? Creo que sería lo más importante desde mi punto de vista. Eh, y obviamente, de nuevo, sin dejar de lado este tema del conocimiento, los datos, que a veces no existen, pero es importante también ser conscientes de qué está haciendo falta y si lo que se tiene es suficiente para poder empezar a emprender el camino de la solución. Muchas gracias, Enrique. Que igual si no tenemos los datos, también es la importancia de ir a las fuentes, ¿no? Y trabajar con las comunidades, son quien te va a decir si tiene agua, no tiene, cómo lo ha pasado en los últimos años, cuál es la diferencia entre hace 30 años cuando el abuelo le heredó el campo, le dejó el bosque. Entonces, ahí es donde también tenemos ese contexto y está dentro de las personas y los encargados de sustentabilidad de poder nivelar también esos contextos, ¿no? Tanto el local como el que está en la teoría. Entonces, es muy interesante lo que nos compartes. Carlos, ¿algo más que quieras añadir a esta última pregunta? Pues mira, sumando a lo que estás mencionando, algo que hemos hecho en PetStar es justo eso, ¿no? Además de los datos, que es un paso cero, reunir la información y datos existentes de distintas fuentes, son los diálogos uno a uno con actores clave, con las comunidades y talleres participativos. Así puedes definir un plan de acción con la comunidad y sobre eso ver cuáles son tus temas prioritarios en los que puedes trabajar para hacer más eficiente y optimizar tu inversión. Entonces, esos procesos participativos te dan esa gobernanza, ¿no? Por lo menos temporal, pero es una situación que tienes que gestionar continuamente. Y así estamos trabajando en 6 núcleos agrarios en una importante montaña de una región en México, que es el Valle de Toluca, cerca de la Ciudad de México, y que es crítica para el acuífero de todos esos municipios, más de 20 municipios de la región metropolitana de esta zona, donde se aporta un 30% del agua de este acuífero, de esas infiltraciones y escurrimientos. Ese proceso participativo es el que podemos detonar. Me quiero referir a la entrevista también que tienen ustedes, Paola, con Marisa Mar Pacheco, y que recomiendo mucho su lectura ahí en sus redes sociales, porque justo menciona cómo puedes avanzar. Bueno, primero hay que entender tus impactos de tu producto y de tu proceso, ¿no? En temas de consumo de agua, la demanda de agua. Y el otro elemento son las circunstancias, el contexto en el cual vas a estar operando, que pueden ser políticas, sociales, económicas, de riesgo, de seguridad, el riesgo climático, los atlas, la información meteorológica, la precipitación. Toda esa información tenemos que conocerla. Como champions, mujeres, hombres que estemos dentro de una empresa buscando hacer la diferencia y avanzar en este tema, Paula, eh, es importante sensibilizar a el más alto nivel de la empresa, ¿no? Entonces tenemos que partir de esa sensibilización, aportarles información, todo lo que hayamos reunido, tener un plan de acción claro, eso es fundamental, y ahí se conecta justo con las etapas que Water Stewardship nos recomienda.
Después tienes que implementarlo, pasar a la implementación. En una primera etapa, no necesariamente en un primer año vas a lograr hacer todo lo que es necesario, pero define cuáles son tus metas en ese plan, en ese primer año. Es un ciclo de intervención, lo evalúas y lo comunicas para que entonces tengas una retroalimentación. Entonces, también tenemos que seguirnos capacitando, seguirnos preparando, entonces ahí aprovechar estas plataformas que sin duda para cualquier persona que esté diciendo cómo avanzo, la recomendación que puedo dar es conocer el marco internacional en el tema de agua. Hay que entender el marco internacional, las iniciativas, por dónde van, los conceptos, generar ese cruce con nuestro propio negocio y entonces cómo nuestro negocio puede ser parte de la solución, ya con todo esto que estamos aquí mencionando. Y al final es hacer que nuestra empresa asuma ese liderazgo que tenemos. Puede ser en nuestra colonia, puede ser una cafetería de la colonia, tiene un liderazgo con sus clientes y puede generar un ejemplo. Puede ser una empresa más grande, pero ese liderazgo hay que asumirlo. Y también llamar a una acción colectiva, por ejemplo, con las cámaras empresariales en las cuales esté participando. Si es nuevamente un ejemplo de una cafetería, pues bueno, habrá estas cámaras de restauranteros o quizás de otras áreas afines y hay que llamarlas a ese mismo proceso. Entonces, asumir el liderazgo, continuar capacitándonos, conocer el marco internacional, definir un plan de acción, implementarlo, pero parte todo de que sea un tema prioritario para la organización y ahí necesitamos, sin duda, sensibilizar al más alto nivel que exista. Cuando se cuenta con ello es un gran tesoro y podemos avanzar la agenda sin duda. Muchísimas gracias, Carlos. Muy completa la respuesta de ambos. Yo sé que muchos de los que están aquí, a partir de aquí, van a empezar a tomarlo en cuenta. De hecho, hay varias preguntas relacionadas a eso. En un momentito voy hacia allá, pero quiero tomar una de las cosas que decías, Carlos, acerca de reconocer a estos champions, tanto internos como externos. Y justo de eso va todo este mes la campaña que tenemos de Guardianes del Agua, cómo vamos a reconocer a aquellos que realmente están en el día a día. Haciendo estos esfuerzos por la seguridad hídrica de México. Entonces, continuaremos compartiendo tanto su contenido como el de estos champions para inspirar a más actores a sumarse a que cada vez seamos más guardianes del agua. Nuevamente, gracias. Voy a pasar a las preguntas. Tenemos un par. Eh, creo que varias se repiten y las podemos solucionar de alguna forma. Carlos, si podrías volver a mencionar las plataformas que mencionaste al inicio, igual si después no las puedes compartir y las mandamos junto con la grabación del webinar para que las personas las tengan a la mano, incluyendo en dónde pueden revisar cuáles son estas 100 cuencas prioritarias. También nos preguntan esto, entonces si gustas mencionarlas rápidamente y luego las mandamos por el correo. Correcto, es el Global Compact de Naciones Unidas, que puede referirse como el Pacto Global en los países en América Latina o el Pacto Mundial. Aquí en México es Pacto Mundial México, Pacto Global. Pero así lo mismo está en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en Brasil, etc. Y ahí está la campaña Forward Faster, que tiene el tema de resiliencia hídrica y van a comunicar las 100 cuencas prioritarias. Eso está por publicarse. Y el otro elemento el otro llamado que tiene la misma iniciativa del Pacto Global es el Water Mandate. Y ese ya es un llamado que desde el 2007 podemos estarnos sumando para participar ahí. Es importante adherirse a la iniciativa global. Y la otra es el Water Stewardship Alliance. Y ahí desde ONGs, academia, gobiernos, empresas podemos participar y quienes avancen madurando un plan de acción pueden certificarse. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí también le sumamos la que comentó Enrique de Water Benefit Accounting, la cual también es una guía que ayuda a las empresas a comenzar y también los aliados que estamos en esto la utilizamos. Entonces, se las mandaremos con la grabación de este webinar. Y la última pregunta creo que también
la podemos mandar por el webinar, pero si gustas mencionarla, Enrique, nos preguntan dónde pueden ver estos casos de éxitos que tiene Constellation, no sé si en su reporte de sustentabilidad, si nos puedes compartir en dónde podrían revisar estos casos de éxito también, Carlos, para inspirar a las empresas. Sí, claro. Sí, los pueden consultar en nuestro reporte de impacto ESG, bueno, ASG en español para México, y también tenemos una versión que habla de la compañía a nivel global, que publica Estados Unidos, y es el Impact Report, y con gusto les paso las ligas para que las puedan consultar. Perfecto. Igual, Carlos, no sé si quieres mencionar algún dónde encontrar casos de éxito. Sí, bueno, mira, me gusta mucho la pregunta porque justo Ujú. un reservorio de esas buenas prácticas hacia los ODS, incluido el 6, es en la Red México del Pacto Global. Van a encontrar que es pactomundial.org.mx. Van a encontrar una sección que se llama Logra, que es una plataforma justo donde las empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes, pueden registrar las acciones que están haciendo a favor de los ODS. Y ya hay prácticas ahí en temas de gestión hídrica. Entonces, es muy potente inspirarse de lo que van a ir encontrando ahí. Y claro, en el caso de PetStar, pues en nuestra página web, que es PetStar, como estrella de pet.mx, va a encontrar nuestros informes de sustentabilidad, y ahí vienen alguna información también de estos procesos que platiqué. Perfecto. Listo, pues estamos a súper tiempo de terminar, de poder regresar a nuestras actividades del día. Nuevamente, Enrique y Carlos, muchísimas gracias por tan valiosa información. Creo que es de gran interés para todos los que estamos aquí el poder conocer todo esto y comenzar ya, porque necesitamos acciones ya inmediatas, nos están alcanzando la necesidad. Entonces, el poder inspirarnos a través de lo que nos comparten y estas guías tan claras a seguir, ya no hay pretexto. Vamos a por ello. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Les estaremos enviando la grabación junto con las respuestas a estas preguntas. Que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Gracias, Pau. Gracias, Enrique. Ustedes. Gracias a ti, Carlos, igual. Saludos.